amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz, cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos al programa Cristianismo del siglo XXI, un programa de Radio Anglicana donde tratamos de exponer los importantes retos a los que creemos tendrá que enfrentarse el cristianismo en el futuro. Está a cargo del reverendo Juan Larios, presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y puedes escucharnos todos los miércoles y sábados a las 5 p.m. Esto es Radio Anglicana. En el anterior programa, o mejor dicho, el anterior programa lo terminábamos con las siguientes preguntas. ¿Qué ha de hacer la Iglesia para cambiar este modelo social? ¿Es algo que le compete a la Iglesia, la cuestión social, o no? Y comenzando por la segunda pregunta, hemos de decir que sin lugar a dudas, claro que la sociedad le compete a la Iglesia. Entre otras cosas, porque forma parte de ella. Y fundamentalmente porque Jesús no fue ajeno a nada de lo que pasaba a su alrededor. Y como hemos dicho otras veces, Jesús luchó hasta la muerte por un modelo social diferente al modelo impuesto por el poder político y religioso, por el modelo impuesto por el dinero. Jesús de Nazaret se posicionó ante el modelo social de su época. Denunció constantemente la opresión. Denunció la exclusión, la injusticia, la hipocresía. Se posicionó ante el judaísmo de la Palestina del siglo I. Se posicionó ante las instituciones judías, ante la violencia, ante la situación de la mujer, aquella mujer pecadora, la mujer marcada, la desvalida, la mujer amiga y madre. Se posicionó ante el modelo de familia, ante la consideración incluso de los niños. Se posicionó también ante la realidad del extranjero, del emigrante. También lo hizo ante la espiritualidad del momento, ante el sentido de la vida y de la muerte. Incluso se posicionó y tomó conciencia de sí mismo y en sí mismo, en cuanto a su conciencia de hombre comprometido, en cuanto a Mesías, en cuanto a Hijo de Dios. Luego, si la Iglesia debe volver a Jesús, no tiene más remedio que tomar en serio la realidad de la sociedad en la que vivimos, como lo hizo él. Y bien, dicho esto, creo que para empezar, la Iglesia debería, por tanto, actuar según los valores esenciales de su realidad, como cuerpo de Cristo. Es decir, en primer lugar, la Iglesia tendría que tener en cuenta a los que hoy considera nuestra sociedad como los últimos. Es decir, luchar por la igualdad entre todos los seres humanos, creyentes o no creyentes. Derribar los obstáculos que impiden la construcción de esa igualdad. La Iglesia debe luchar porque esa mayoría social que se encuentra en la más absoluta pobreza, esos nadies, como diría y dijo en aquel famoso poema del maestro Galeano, pues bien, que esos nadies sean los primeros. Si Jesús llamó bienaventurados a los pobres es porque creía que la situación de ellos podía cambiar. Pero para que eso se realice, no nos queda otra que crear un movimiento real capaz de llevar a cabo ese cambio y que devuelva la esperanza y la dignidad a tantos millones de personas que ya ni son consideradas como tales. En segundo lugar,
Para que esto pueda ser factible, la Iglesia tiene que esforzarse en detectar cuáles son las causas de tanta desigualdad. ¿Qué provoca estas desigualdades? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son estas causas? ¿Quiénes construyen estos instrumentos para aumentar las desigualdades y luchar contra todo ello? Y en tercer lugar, la Iglesia debe esforzarse y trabajar por construir entre sus fieles una voluntad colectiva capaz de entender que las necesidades de los oprimidos, las necesidades de los últimos, necesitan de un comportamiento solidario y de renuncia a muchas cosas. De renuncia a alimentar, a seguir alimentando este sistema opresor. Si la Iglesia hiciese esto y sus fieles se movilizaran o nos movilizásemos por esta causa, no me cabe duda que esa fuerza moral haría cambiar las políticas sociales y daría lugar a una sociedad muchísimo más igualitaria y, por supuesto, evangélica. Pero claro, actualmente los poderes jerárquicos, por regla general, piensan seguramente que esto que estamos hablando, esto es comunismo puro y duro. Cuánta ignorancia, Señor, cuánta ignorancia. Y cuán lejos estamos situándonos si seguimos así del Evangelio. Y por último, todo ello se concreta en lo que algunos cristianos y cristianas han llamado y llaman la cultura del samaritano, la cultura samaritana, es decir, hacer nuestra la acción y la cultura del buen samaritano ante el otro, ante el necesitado, el excluido, ante los pobres. Ser empáticos con ellos, sentir su dolor, buscar el encuentro con ellos y sanarlos en la medida de lo posible, incluirlos, liberarlos. Sin ese compromiso, hermanos y hermanas, nuestra religiosidad, por muy cristiana que queramos entenderla, es una religiosidad completamente falsa. La Iglesia tiene que ver la realidad de la crucifixión de los miles de pueblos necesitados. Crucifixión diaria. Tiene que caminar en su pasión. Este sistema del primer mundo rico, democrático, que todo lo tiene y todo lo posee, está robándoles la vida, la cultura, la dignidad y la libertad a todas estas personas. Está crucificando día a día a Jesús en sus vidas. Y es necesario que la Iglesia en todo el mundo baje de la cruz a estos crucificados, porque en ellos está siendo crucificado Dios mismo. Si la Iglesia se calla ante esta tragedia, si no trata de cambiar esta realidad, se está convirtiendo en cómplice de este genocidio, de la misma manera que lo fueron los dirigentes judíos con Jesús. A Jesús lo mataron porque no convenía a sus propósitos, porque ponía en riesgo sus privilegios, porque ponía en riesgo el sistema. Y me temo que la Iglesia, hoy por hoy, no está muy lejos de ello. Y para terminar, hermanos y hermanas, os dejo esta cita del evangelista Mateo, que dice: Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes descargan sobre ellos el peso de su autoridad? Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que entre vosotros quiera ser grande, que sirva a los demás. Y el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Amén. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, hermanos y hermanas. Seguiremos desarrollando este capítulo en los siguientes programas. Esto es Radio. La caridad produce caridad. La indiferencia lastima.
Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las